La NASA detectó una señal de radio perturbadora que provenía de más allá de nuestro universo conocido. Contenía un mensaje aterrador. Queridas personas de la Tierra, me temo que morirán en círculos, en agonía, y círculos, y círculos. La NASA recibió ese mensaje el 4 de enero de 2015. La señal estaba deformada y borrosa debido a la distancia, pero estaba hablada en un inglés perfecto. Esto emocionó a todos los demás científicos encargados de esa información clasificada, pero a mí me aterrorizó. Verás, escuché esa misma grabación cuando era niño. 22 años antes, esas 11 palabras habían resonado en los altavoces de mi radio despertador, despertándome sobresaltado. Peor aún, era un niño de 7 años que oía esa voz confusa y metálica por primera vez, pero de alguna manera me sonaba inquietantemente familiar. Nunca lo había oído antes, y sin embargo lo hice. Intenté convencerme de que mi despertador simplemente se había estropeado y se había sintonizado en una frecuencia extraña, alguna emisora de radio nocturna. Pero no me lo creí. Sabía que era un mensaje destinado a mí. Ahora bien, si aquello hubiera sido un incidente aislado, quizá habría llegado a decirme a mí mismo que toda aquella experiencia había sido solo el sueño infantil de un niño. Pero el horror no acabó ahí. Fue en el instituto cuando los vi por primera vez. Los círculos, marcados con bolígrafos sobre papel, grafitis en ladrillos y huellas de tierra en el campo de fútbol. Día tras día, esas formas amenazantes me seguían. Había cierta irregularidad en las líneas. Me parecía que los círculos habían sido dibujados con el máximo desprecio y furia. Una furia dirigida contra mí. Desarrollé fobia a estos presagios acechantes. Quizás por eso, unos años después, decidí estudiar física en la Universidad de Oxford. Buscaba una explicación racional y tranquilizadora, basada en la realidad, algo que desmintiera el supuesto carácter sobrenatural de estas señales. Mi deseo de explicar el universo me llevó al extranjero. Tras obtener mi doctorado en 2010, conseguí una pasantía en la NASA en Estados Unidos y me sentí más que feliz de huir de casa. Pensé, tontamente, que dejaría atrás las pesadillas, pero ni siquiera habían comenzado. Durante una clase con mis compañeros becarios de la NASA, un hombre bajito con un vestido largo y negro estaba de pie al frente del aula. Estaba de espaldas. Sus ojos estaban a escasos milímetros de la pizarra en blanco y, curiosamente, no leía nada en absoluto en la superficie que tenía delante. Empecé a reírme entre dientes y me volví hacia mi compañero de curso, mi mejor amigo, el doctor Penley. Este profesor parece un poco fuera de lugar, ¿no crees?, bromeé. Penley arqueó una ceja. ¿Qué profesor? Disculpen la tardanza todos, anunció en voz alta una mujer mientras bajaba apresuradamente las escaleras. Cuando mi mirada volvió al frente del salón, me sobresalté al descubrir que el hombre bajito del vestido negro ya no estaba. Por supuesto, mi mente científica, como siempre, era capaz de ignorarlo. Debió haber sido solo un pasante haciendo el tonto antes de tomar asiento, pensé. Pero una parte de mí, la parte tonta y primitiva, traté de asegurarme, no estaba convencida. «Tomen notas», le indicó la profesora al llegar a la pizarra. «Hablaré enseguida». Me giré a la izquierda para buscar mi cuaderno y grité ante una imposibilidad a mi lado. Sentado allí, con un vestido negro, estaba ese hombre bajito, y no sé cuánto tardé en procesar lo peor. No tenía rostro. No, eso no es del todo correcto. Tenía rostro, una masa de melocotón que se reconfiguraba, dividiéndose sin cesar en formas fibrosas y serpenteantes. Dividiéndose a gran velocidad, pues todo había terminado en un instante. Un parpadeo después, su propia forma se desplomó sobre sí misma, pero cuando miré hacia el asiento no había nada, ni siquiera un vestido tirado. «¿Harrow?», empezó a decir Penley tímidamente, poniendo una mano en mi hombro. Miré hacia arriba, y todos los ojos en la sala de conferencias estaban puestos en mí. Por suerte, los demás internos olvidaron rápidamente ese pequeño arrebato, pero mi condición solo empeoró con los años. No podía escapar del terror, de la certeza de que una fuerza ineludible me seguía.
Sentí esto con más intensidad al solicitar el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA en 2012. El entrevistador, el Dr. Becker, era un hombre amable que ya conocía de mis prácticas, un tipo corpulento, con el pelo canoso y una ligera sobremordida. Creo que es importante destacar que lo conocía desde hacía 2 años, porque no era el mismo ese día. «Gracias, señor», dije al final de la entrevista, estrechándole la mano. Su agarre era gélido y se apretó cada vez más. Sentí las articulaciones de mis dedos crujir y estallar. «¡Ay! Eso es un poco demasiado. Señor, para. Nunca se detiene», murmuró Becker con una voz propia, aunque distorsionada, como si no la dijera un bocado, sino que la transmitiera a los altavoces baratos de la radio de mi infancia. «Señor», repetí en un susurro temeroso. Entonces, el entrevistador soltó los dedos y sacudió la cabeza, como si volviera a entrar en la habitación. «Perdona, ¿qué has dicho, Harrow?» Estaba a 1000 kilómetros de distancia. Antes de empezar mi carrera a tiempo completo en la NASA, visité a mi familia en Inglaterra y les conté la extraña entrevista. Mis padres no dijeron nada. Ambos tenían la mirada fija en sus platos y seguían saboreando sus comidas. «¿No te parece que fue una interacción extraña?», pregunté. La voz del señor Becker se volvió tan fría, estática y robótico, terminó mamá en voz baja. Abrí los ojos de par en par. «Sí, otra vez no», suspiró papá, sin levantar aún la vista del plato. Mamá finalmente sostuvo mi mirada, solo para ofrecerme una mirada de lástima. «¿Qué quiere decir papá con otra vez?», le pregunté. El miedo empezó a filtrarse por las grietas de su apariencia maternal, y esto desencadenó un recuerdo reprimido durante mucho tiempo. «No otra vez». Este horror comenzó antes de aquel mensaje que apareció en el despertador de mi infancia en 1993. En un día de clase normal, en un aula normal, se oyó un crujido a mi lado, un ruido similar a esa frecuencia áspera y desagradable entre emisoras de radio. Al girarme para mirar por la ventana, mi labio superior empezó a temblar. Un hombre había estado de pie bajo el sauce, un hombre cuya figura se sentía tan espinosa, desagradable e indistinta como el crujido que emanaba de él. Aún así, incluso de adulto, recordaba un rasgo: esos labios estrechos y lisos, labios que me miraban fijamente, tanto como los labios pueden mirar a una persona, labios que esperaban pacientemente, labios que se habían separado para revelar sus dientes prominentes. La sobremordida del desconocido era leve, pero a la vez severa. No sobresalía del labio inferior. Los dientes superiores simplemente sobresalían varios centímetros de la fila inferior, que se encontraba a la sombra de esos brillantes dientes blancos superiores. El hombre no sonreía ni fruncía el ceño, y había algo desconcertante en ello, en la neutralidad de su boca, en su simple presencia. Era absoluta, como él, el hombre imparable, el hombre ciervo. Lo había llamado crudamente mi yo de 7 años a causa de sus dientes. «Me acuerdo», susurré. «El hombre de la sobremordida y la voz horrible». «Como una voz de la radio, solías decir», respondió mamá suavemente, estirando una mano sobre la mesa del comedor y tomando la mía. «Me había olvidado por completo de él», susurré, «porque era solo la imaginación de un niño desbocado», resopló papá. «Siempre fuiste un niño ansioso». «Jim, no seas tan cruel», me regañó mamá antes de volverse hacia mí. «Cariño, tu entrevista debió de despertar traumas infantiles olvidados. Relacionaste los dientes del doctor Becker con los de ese horrible desconocido de tu infancia». «¿Y cómo me habló?», Zrenia pregunté con incredulidad. «Sé lo que oí. El trauma puede hacer cosas extrañas», susurró mamá. La duda en la voz de mi madre era innegable. El miedo era innegable, y debería haberlo tomado en serio. Sobre todo, no debería haber regresado a Estados Unidos. No debería haber aceptado el puesto en el programa de entrenamiento de astronautas. 3 años después, en 2015, aquella fatídica transmisión de radio fue recibida por el sistema encriptado de la NASA. «Morirás en círculos, agonía y círculos»,
y círculos. 11 palabras horribles. Palabras que el Dr. Solana nos dijo que provenían de el centro del universo. Este detalle clasificado fue la revelación que deslumbró a todos los presentes en la sala de informes de la misión Iris-10. Al igual que la docena de personas en esa sala, experimenté una crisis existencial. Muchos creíamos que el universo era infinito, sin centro. Visto por el ojo público de la ciencia, el universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Ahora sé que este siempre ha sido un rincón infinitesimal de un universo tremendamente grande, pero plano y finito. Puede parecer imposible, pero la investigación y la tecnología de la NASA, disponibles públicamente, palidecen en comparación con los proyectos científicos desarrollados por Dozen Minus, una agencia internacional sin documentación, cuyos denunciantes han corrido un terrible destino en el pasado por filtrar información confidencial. Seguro que pronto me uniré a ellos, pero no importa. Todos morimos en círculos. Tras la interceptación de esta señal de radio extraterrestre, Dozen Minus aceleró el desarrollo de la nave espacial Iris-10. En cuestión de meses, la NASA pudo enviar una misión tripulada de astronautas a la fuente de la transmisión, a billones y billones de años luz de distancia. Enviarnos a ese centro imposible de la realidad, a una velocidad de viaje imposible. Se proyectó que alcanzaríamos la señal en 5 años. El equipo de Iris-10 estaba compuesto por el capitán Becker, la doctora Carmen, el doctor Penley y yo, el doctor Harrow. La arrogancia impulsó a nuestro equipo a seguir adelante, mientras nos deformábamos más rápido que la luz hacia el espacio. Un lugar que, nos advirtieron, podría desafiar todo lo que incluso los científicos más avanzados de Dozen Minus sabían sobre las leyes de la física y la realidad. Aún así, si esta fuera una grieta prohibida del espacio, supusimos que algo nos impediría alcanzarla. Supusimos que el corazón palpitante de la realidad fortalecería sus válvulas y vasos cósmicos contra nuestra diminuta nave espacial. Una infección viral. En otras palabras, a ninguno de nosotros le dimos mucha importancia a la advertencia del Dr. Solana. Fuimos pioneros. De hecho, Solana solo nos animó a seguir adelante, incluso cuando todas las señales empezaron a indicar que algo andaba mal. Pasamos la mayor parte del viaje en criostasis, así que no podría hablar de las innumerables galaxias que recorrimos. La tripulación solo fue despertada por la inteligencia artificial de la nave cuando Iris-10 cruzó lo que el capitán Becker describió como un umbral profundo y denso entre la capa exterior de la realidad, que se rige por las leyes conocidas de la física, y esta capa interior de la realidad, que por lo que sabemos, podría no regirse por ninguna ley, explicó, asintiendo con la cabeza desde la ventana. El Dr. Harrow confirmará el análisis de la nave, estoy seguro, una vez que haya analizado los datos. Pero esto es todo, amigos. Estamos pisando donde ningún otro ser humano ha estado antes. Sentí que el capitán Canoso estaba tan perdido e inseguro como nosotros. Claro, para mentes como las nuestras, eso siempre forma parte de la emoción. Penley se frotó la cabeza. Quizás necesite analgésicos, doctor Becker. Carmen corrigió. La cosa se complicará si no usas mi apellido de soltera para diferenciarme del capitán. No querrás que yo pilote la nave, y mucho menos que ese patán maneje la enfermería. Oye, se rió entre dientes el capitán Canoso, dándole un codazo a su esposa. Lo siento, dijo Penley. Es que estoy tan acostumbrada a llamarlos doctor Becker. Bueno, aprende rápido, jovencito, bromeó Carmen, compartiendo una sonrisa burlona con su esposo. Vamos a tener que cuidar a estos dos, ¿no? Somos mamá y papá del barco, o quizás más bien abuela y abuelo, agregó el capitán Becker mientras Carmen se reía y lo empujaba juguetonamente. 4 años, 7 meses y 15 días, dije, ignorando los comentarios mientras revisaba la información en la pantalla. ¿Estuvimos inconscientes tanto tiempo? Claro que sí, cruzamos el umbral hace 1 hora, dijo el capitán Becker, señalando con la cabeza hacia la ventana. Hace 1 hora y 17 minutos, anunció Iris, la IA a bordo por los altavoces.
Hice un diagnóstico de seguridad antes de despertar a la tripulación hace 22 minutos. «Mira allá afuera, Harrow», dijo el capitán Becker. «¿Qué ves?» Vi una negrura en la que no había estrellas, en la que las leyes del tiempo y del espacio tal vez ni siquiera se aplicaran, según los científicos de mi país. Hogar, pensé. Me pregunto cómo estará mi hogar después de 4 años, casi 5. Puede que ya no exista. Quizás lo haya arrasado un cometa o armas nucleares. Negué con la cabeza e intenté concentrarme. Algo en la oscuridad de ese lugar en el centro de nuestro universo, que llegaríamos a llamar el medio, me infundió los pensamientos más vacíos, o, mejor dicho, vació mis viejos pensamientos y puso algo más en su lugar. Algo aterrador. «No veo nada», respondí finalmente, con los ojos aún pegados a la pantalla de mi puesto. Y la nave tampoco, ni estrellas, ni planetas, ni elementos conocidos. Los datos indican que... Bueno, no sé qué indican. Simplemente no hay nada aquí, nada que nuestros instrumentos físicos puedan procesar. Parece imposible que nuestra nave haya logrado siquiera cruzar a un lugar que se encuentra más allá, o dentro, de nuestra realidad conocida. «No es que la NASA no lo haya hecho antes», dijo Becker, «pero eso está fuera de su alcance». «No lo hace menos imposible», respondí. «Creo que imposible es una palabra que pronto nos resultará difícil comprender», susurró Penley. El capitán continuó. «En fin, lo que quiero decir es que no tiene sentido hablar de años, meses y días. Sí, Iris dice que cruzamos una especie de umbral hace 1 hora. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre las leyes espaciales y temporales en este lugar? Los únicos datos físicos que la NASA ha recibido de esta zona del universo son las transmisiones de radio». Becker tenía razón, y solo parecía tener más razón a medida que pasaba el tiempo, si es que pasaba. Solo sé que no comimos, no dormimos, no nos faltaba nada, salvo seguir avanzando. Al principio, este era el sueño de un científico, experimentar algo que ningún otro ser humano ha experimentado jamás. Sin embargo, nuestra intriga inicial se transformó rápidamente en miedo existencial al contemplar las connotaciones de nuestros cambios corporales. Nuestros nuevos estados de ser contradecían todo lo que un cerebro de simio entiende sobre la supervivencia, sobre la naturaleza fundamental de la vida misma. Algo en la oscuridad pareció hacernos cambiar de opinión también. Penley y yo comenzamos como los alegres y, como había señalado la doctora Carmen, jóvenes, miembros de la tripulación, pero pronto nos sumimos en un silencio contemplativo. Un silencio temeroso. Solo el capitán Becker mantenía un brillo de ansiedad en la mirada. Lo que finalmente rompió la oscuridad, más allá de la ventana, fue un mar de escombros blancos. Trozos irregulares y deformes de diversos tamaños flotaban en el centro. El asombro y la admiración silenciosos dieron paso al miedo al ver, impreso en muchos de esos fragmentos metálicos dispersos, un fragmento de texto imposible. Se repetía decenas de veces en decenas de fragmentos idénticos. Iris, 10. Estábamos mirando los restos imposibles de nuestra propia nave espacial. Incontables copias de nuestra nave espacial perdidas en ese negro olvido. «¿Qué es esto?», murmuró Carmen horrorizada. «El tiempo», murmuró el capitán, observando fascinado el ruido blanco que golpeaba el casco exterior de nuestra nave. «El doctor Solana nos advirtió que el tiempo es diferente aquí». «¿Qué demonios significa eso?», Zrenia preguntó Penley. «Eso es... son piezas de nuestra nave. ¿Cómo están ahí fuera?». «Tenemos que regresar», susurré, abandonando mi curiosidad científica mientras una sensación húmeda cubría mi piel, como las muchas veces traumáticas en las que había presenciado algo más grande y más terrible que yo durante mi infancia. «No podemos dar marcha atrás, Harrow», explicó el capitán Becker. «Algo nos está atrayendo». Entonces se escuchó el sonido de una alarma, un claxon ensordecedor y molesto. «Daños en la puerta de la esclusa de aire», anunció Iris con su voz calmada, forzada y artificial desde arriba. Ella y el capitán Becker se parecían en su inquietante indiferencia hacia la situación. Los golpes contra el casco exterior
que al principio eran como ligeros repiqueteos similares a gotas de lluvia, se intensificaban con ferocidad a medida que la nave espacial se sacudía de un lado a otro, lamentando la turbulencia. El campo de escombros golpeaba implacablemente la nave. ¡Capitán!, gritó Carmen sacudiendo a su marido por los hombros. Becker negó con la cabeza, como si despertara un poco, como si comprendiera por fin la gravedad de la situación. Dr. Penley. Sí, capitán. Que alguien me ayude a ponerme el traje y saldré, respondió Penley, interrumpiendo al capitán mientras éste giraba sobre sus talones para salir de la sala de control. ¿No hablas en serio?, me burlé, corriendo detrás de mi amigo. Los dos bajamos por el camino principal y nos detuvimos frente a la esclusa de aire. Dr. Penley, empecé con firmeza mientras el hombre sacaba un traje espacial del compartimento de almacenamiento junto a la esclusa de aire. No sabemos nada de lo que hay ahí fuera. Se puso un casco. Capitán Becker, ¿me recibe? Sí, respondió Becker, con la voz resonando por los altavoces de la nave. Estoy reduciendo la velocidad. Nos está llevando a paso de tortuga, para que no se desvíen hacia el abismo. Capitán, grité, girando para encarar la sala de control al final de la pasarela. No deje que haga esto. No sabemos si su traje podrá resistir. No podremos soportar una esclusa dañada, interrumpió Becker, con una voz que rozaba la calma. Dr. Penley, vaya a inspeccionar la situación. No tienes que hacer esto, dije sin aliento mientras mi amigo abría la primera puerta. Tocó una pantalla dentro de la esclusa de aire y luego se selló allí. Mierda. ¿En serio? Bueno, Harrow, sal de ahí y usa mi título de ingeniero como papel higiénico al salir, respondió Penley, sonriéndome a través de la visera de su casco. Mira, cuanto antes arregle lo que esté roto, antes evitaré que muramos de forma atroz. Hice una mueca cuando mi amigo abrió la puerta exterior de la esclusa, esperando que una avalancha de escombros blancos la inundara y le destrozara el cuerpo. Pero mientras Penley se adentraba en la oscuridad en su paseo espacial, los fragmentos de nuestra nave clonada parecieron deslizarse suavemente junto a él. Se siente extraño aquí afuera, comentó el ingeniero mientras se aferraba al costado de la nave, jugando con un panel de control al lado de la puerta de la esclusa de aire. ¿Extraño en qué sentido?, zrenia Carmen a través del comunicador de la nave. Mi amigo rió entre dientes. Parecía más él mismo, como si aceptara la distracción, algo propio de la ciencia, algo que comprendía. «¿Penley?», presionó el capitán Becker. «Perdón, solo...». Swing, mi amigo, hizo una pausa, recuperándose. ¿Alguno de ustedes se ha torcido un tobillo? ¿Se ha torcido algo? Claro, respondí, hablando por el micrófono que estaba junto a la puerta de la esclusa de aire. Penley suspiró con satisfacción. Bueno, así se siente. Siento una tirantez en todo el cuerpo. Penley, ¿estás bien?, preguntó Carmen con un dejo de preocupación en su voz. Está bien, prometió su marido. ¿Qué tal la esclusa, Penley? Iris estaba entrando en pánico por nada, explicó el ingeniero. Hay una abolladura cerca del mecanismo de apertura, pero la puerta se abrió con facilidad. No hay daños importantes. No se ha forzado nada. Está bien, entonces te llevaremos de nuevo adentro, dije. Le solicito unos minutos más, capitán, suplicó Penley en un tono desconcertantemente bajo. Es que es demasiado colorido para irme todavía. Un arco iris de colores. ¿Qué?, preguntó Carmen desde la sala de control. Solo vemos blanco aquí, Penley. Capitán, por favor, ordénele que vuelva adentro, grité al micrófono. Mi piel húmeda empeoraba a cada segundo. Nada parecía correcto en esto. ¿Estás seguro de que todo está operativo, Penley?, preguntó Becker. Sí, señor, respondió el astronauta con voz serena. Nunca, en los 5 años que lo conocía, había oído a Penley tan apagado, tan carente de esa pasión, ese exceso y esa energía vital habituales. Sin embargo, desde que cruzó el umbral, había cambiado. Los destellos de su verdadero yo se reducían cada vez más. Primero, se volvió inusualmente silencioso. Luego, se volvió inusualmente tranquilo. Prefería que no dijera nada. Si todo ha sido evaluado, regrese adentro y vuelva a sellar la esclusa de aire,
ordenó el capitán Becker. Sí, señor, respondió Penley mientras volvía a aparecer. Nadó a través de la abertura de la esclusa, golpeó con el puño un gran botón gris y la puerta se cerró tras él. Las botas blancas del astronauta resonaron torpemente al caer al suelo, y me sonrió a través de la visera de su casco al abrir la segunda compuerta. Era una sonrisa cálida, confortablemente familiar. Parecía haber vuelto a ser el mismo de antes. Increíble, suspiró Penley mientras se quitaba el casco y la puerta interior se cerraba detrás de él. ¿Qué querías decir ahí fuera?, pregunté en voz baja, casi demasiado asustado para hacerlo. Un arco iris de colores. Mi amigo simplemente se encogió de hombros, pero siguió sonriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelto a ser el mismo de antes. Había algo terrible en el comportamiento de Penley, y lo que más me asustó fue no saber cómo había cambiado. Había más que una disposición tranquila. ¿Cómo se siente, doctor? ¿Penley?, preguntó Carmen al entrar en la pasarela. ¿Cómo está su piel? ¿Sigue tirante? Me siento rejuvenecido, la verdad, rió, apretándose la cara con una mano enguantada. Mejor que nunca. Bueno, solo para asegurarme, me gustaría hacerle una revisión en la enfermería, dijo Carmen mientras se alejaba por el pasillo. Iré a prepararme. El ingeniero sonriente simplemente asintió mientras se quitaba el traje. ¿Estás bien?, susurré, una vez que se quitó el casco y nuestra conversación no fue transmitida por las comunicaciones de la nave. Lo acabo de decir, ¿no?, respondió Penley, estirándose y dejando escapar un gran bostezo. Me siento como nuevo. Y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco momentáneo. Parecía nuevo. Éramos hombres de 20 y tantos años, cuyos procesos de envejecimiento se habían detenido mediante criostasis, pero esto era más que detener el envejecimiento. Era revertirlo. Penley tenía 27 años cuando dejamos la Tierra, y el hombre había empezado a encanecer un poco. También tenía la piel algo rugosa. Sin embargo, después de la caminata espacial, su cabello castaño se parecía más al color que tenía cuando ambos nos unimos al programa de prácticas de la NASA en 2010. No había ni una gota de blanco en el castaño. Además, su rostro volvía a lucir terso, como un bebé. Todas las arrugas y surcos habían desaparecido. Entonces, será mejor que marques esta cita médica, suspiró Penley, girando sobre sus talones y siguiendo a Carmen. Harrow, anunció el capitán Becker por los altavoces. Preséntese en la sala de control para obtener una lectura de datos actualizada, por favor. Regresé a regañadientes a la proa del barco, desesperado porque la doctora Carmen también me hiciera un chequeo médico, para que me dijera que mis ojos me engañaban, que Penley no había rejuvenecido. En cambio, pasé 10 minutos analizando minuciosamente los datos sobre nuestro entorno en el centro. Los fragmentos de basura espacial, que seguían siendo las únicas lecturas físicas aparte de la lejana señal de radio, empezaban a desaparecer. Regresábamos a la oscuridad y la nada. Podremos recuperar algo de velocidad en unos pocos millones de años luz, le dije al capitán. Casi hemos despejado el campo de escombros. El capitán Becker asintió e inhaló profundamente, como si estuviera a punto de decir algo, de revelar alguna gran verdad que había aprendido al contemplar la nada durante más tiempo que el resto de nosotros. Demasiado tiempo, quizá, pero entonces se escuchó una voz de pánico por los altavoces. «Capitán y Harrow a la enfermería», gimió. No entiendo. Becker y yo abandonamos nuestras estaciones, corrimos por la pasarela y luego nos escabullimos a través de una puerta automática hacia la estación de Carmen. «¿Qué?», comencé, sin aliento ante la vista que tenía frente a mí. La doctora Carmen, de rostro pálido, estaba sentado junto a su mesa de operaciones azul, donde yacía un doctor. Penley, muy satisfecho, con los dedos entrelazados descansando plácidamente sobre su vientre. Llevaba las mangas negras arremangadas para evitar que le colgaran sueltas sobre las puntas de las manos, y sus pantalones, demasiado grandes, estaban recogidos hasta la parte superior de sus zapatos, demasiado grandes. Penley seguía envejeciendo al revés. Se encogía. A juzgar por su rostro, era inconfundiblemente él, pero parecía un joven adolescente, de unos 13 años. No,
repitió Carmen, con la mirada perdida en la pared, como si no quisiera sostener la mirada de Penley, como si no quisiera aceptar la existencia de la imposibilidad científica que tenía ante sí. Tenemos que detenerlo. De alguna manera, tenemos que detener esto antes de que él... El rejuvenecimiento fue lento, pero perceptible. Con él, llegó un sonido que me llenó de terror. El chirrido de superficies al rechinar, como si Penley fuera de goma. Pensé en su comentario sobre la tirantez de su piel. Pensé en su comentario sobre un arco iris de colores. Pensé en la nueva personalidad que no le pertenecía. ¿Qué te pasó?, murmuré horrorizado, viendo a mi amigo convertirse en un niño de unos 9 o 10 años. Y entonces su sonrisa se desvaneció, como si de verdad me hubiera escuchado, como si hubiera recuperado la cordura. Sin embargo, eso fue lo más aterrador. Ya no parecía contento con su destino, contento con su juventud. Una sensación de conocimiento se apoderó de los ojos de mi amigo y bajó la mirada hacia las mangas enormes que le colgaban de los brazos y los zapatos que se le resbalaban de los pies. ¿Qué me está pasando?, logra con inocencia infantil, como si su cerebro también estuviera envejeciendo. Ayúdenme, ayúdenme. Carmen colocó una mano sobre la mejilla del niño con amor. Las lágrimas llenaron sus ojos. Te ayudaremos, Penley. Mentí, intentando ocultar mi mirada temerosa. Lo prometo. Oh, vamos a... La voz de Carmen se fue apagando. Su mente pareció perder su ya tenue comprensión de la realidad. Tenemos que regresar, dije. Si lo sacamos del centro, quizá las leyes normales de la física se apliquen a él. Quizá empiece a envejecer correctamente de nuevo. Nos tomaría 4 horas regresar al umbral, dijo el capitán Becker. En 10 o 15 minutos, el doctor. Penley ya ha rejuvenecido, pasando de hombre a niño. No lo logrará. Seguirá rejuveneciéndose hasta... No, le advirtió su esposa con lágrimas en los ojos. No lo digas. Podría detenerse si lo ponemos en criostasis, sugerí. Las leyes naturales no se aplican aquí, dijo Becker. Tenemos que intentarlo, supliqué. No está en nuestras manos, susurró el capitán, con la mirada tan distante como desde que cruzamos el umbral. Nos están arrastrando hacia el centro. Carmen miró a su marido con horror y confusión. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? Swing, respondió Becker distraídamente, revelando que tal vez él era el menos tranquilo y centrado de todos nosotros. Arrastrado hacia el centro, dijo su esposa. ¿Qué quieres decir? Penley, que ya parecía casi un niño pequeño, lo interrumpió con un grito de terror. «No quiero morir, Dot». Entonces, el hombre rejuvenecido se arrancó los pantalones y saltó de la cama con su camisa demasiado grande, usada como un vestido. Los 3 adultos restantes lo miraron con expresión de asombro mientras salía disparado de la enfermería y bajaba por la pasarela. «Lo atraparé», prometí, girando y corriendo en su persecución. Esperaba que Penley encontrara un rincón tranquilo de la nave para sentarse a llorar. Esperaba que ya fuera un niño pequeño para cuando lo alcanzara, pero abrí los ojos de par en par al oír el tenue silbido de una compuerta al abrirse. Y entonces, la figura infantil de Penley, vestida solo con esa camisa demasiado grande, se escabulló hacia la esclusa de aire. «Penley, no», grité con todas mis fuerzas. Llegué a la puerta interior un momento después de que se cerrara y estaba a punto de apretar el botón para reabrirla. Pero Penley fue rápido. Con la agilidad de un niño, ya había abierto la puerta exterior. Hubo un momento de silencio y quietud. El niño no flotó hacia la oscuridad. No se congeló, ni se descoloró, ni se hizo añicos. Después de todo, no estábamos en el espacio. Estábamos en un lugar diferente con reglas diferentes. Quizás Penley había vislumbrado más de la verdad que nosotros, pero ni siquiera él lo comprendió. Claramente creía que algo en la oscuridad o en el arco iris invisible lo salvaría, que revertiría su destino de rejuvenecimiento. «Está mejor», lo escuché susurrar, una voz inexplicablemente audible a través de la puerta interior, incluso sin casco. El capitán Becker y Carmen corrían por la pasarela hacia mí, mientras yo golpeaba furiosamente la puerta de la esclusa de aire.
Ni se te ocurra acercarte a ese botón, Harrow, me advirtió Becker, gritando mientras corría hacia adelante. El capitán me tiró hacia atrás, y los tres observamos en un silencio atónito cómo el niño, expuesto a la oscuridad más allá de la esclusa de aire abierta, se giraba para mirar la ventana ovalada de la puerta interior. Entonces vino un terror que nunca podré borrar de mis ojos. La camisa enorme de Penley cayó al suelo metálico de la esclusa, y de ella salieron una docena de gusanos gigantes y carnosos de varios azules, rojos, amarillos y verdes. Un caleidoscopio de pesadilla de formas retorcidas que una vez fueron mis amigos. Mientras los tripulantes supervivientes gritaban, las criaturas se arrastraron por las paredes, el suelo y el techo de la esclusa, y algunas empezaron a cubrir el otro lado de la ventana. Y justo cuando le rogaba a la pesadilla que se apaciguara, para que mi corazón descansara, horribles hendiduras se abrieron en las cabezas de los gusanos. Movían sus pequeñas mandíbulas al unísono para articular palabras como una sola voz. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Por qué me miran así? Me siento mejor». No parpadeé. No me moví. No hablé. Solo pensé una palabra. Penley. Todavía era Penley. Esas criaturas habían asumido la conciencia de mi querido amigo. Era como si él fuera su mente colmena, involuntaria e inconsciente. Penley no se dio cuenta de que no había mejorado en absoluto. Él, o aquello, empezó a llorar, perturbado por nuestros gritos continuos. «Por favor, basta, ábreme la puerta, no puedo, no entiendo cómo presionar el botón», continuó con voz asustada. Entonces, mientras los gusanos jugaban con el panel del otro lado de la puerta interior, se produjo una ráfaga de sonidos chispeantes. «¡Corre!», rugí. Mientras esas abominaciones parecidas a gusanos freían el mecanismo, el capitán Becker agarró el brazo de su esposa y los arrastró tras de mí mientras huíamos hacia la sala de control. No fuimos inmediatamente sacados a la oscuridad del medio, pero temí un destino peor, después de haber visto lo que ese espacio impío le hizo a Penley. Llegué primero a la sala de control y me quedé junto a la puerta, aterrado, observando cómo el impío arcogusano giraba en espiral por el pasillo, mordiendo los talones de Becker y Carmen, que escapaban. Las criaturas chillaban de horror, con sus hendiduras ondulando al unísono. Penley solo nos perseguía por incomprensión, por la tristeza de que sus antiguos amigos lo abandonaran. Sea como fuere, no iba a dejar que esa cosa nos alcanzara. Mientras Becker y Carmen entraban por la puerta, apreté el botón para encerrarnos de forma segura dentro de la sala de control. «¡Ah!». Carmen hizo una mueca, mirando hacia atrás. «Pensé que... ¿hay alguna...?» «No». «¿Estás bien?», jadeó Becker, inspeccionando la espalda de su esposa. «Ninguno te atrapó. Ninguno entró. ¿Qué era esa cosa?». «No te hagas el tonto», gruñí. «Era el doctor, Penley, el hombre al que condenaste a muerte. Te dije que no debía salir, que deberíamos haber regresado en cuanto sonó la alarma». «Teníamos que seguir adelante», dijo el capitán con la mirada perdida, volviendo a su tablero y observando los escombros que se dispersaban. «El sacrificio de Penley no fue en vano. Casi hemos llegado a la señal». «Todavía están ahí afuera», gimió Carmen, temblando mientras se rascaba la piel, aparentemente todavía convencida de que un gusano se había colado dentro sin que ella se diera cuenta. Fue entonces cuando me di cuenta. Los mechones grises de la doctora habían empezado a disminuir. Habían empezado a verse invadidos por el rubio, y las arrugas de su rostro parecían menos numerosas. Debía de ser una mujer de casi 50 años, pero parecía que ya había rejuvenecido una década. Ella lo tocó, pensé, recordando a Carmen acariciando el rostro de Penley en la enfermería. Cuando comencé a alejarme de ella lentamente, la médico se dio cuenta y me miró con el ceño fruncido. «¿Qué? ¿Qué estás...?» empezó. Pero Carmen no necesitaba preguntar. Ella ya lo sabía. Lo vi en sus ojos. Había sentido la tirantez de su piel, como la de un esguince. Por eso se rascaba la piel con tanta intensidad. «¡Oh, Dios!», gritó, agarrándose la cara con ambas manos. El capitán quedó cautivado por algo exterior. «Mira,
Es increíble. Carmen se estremeció. Capitán, yo... Solo mira, gimió, sin apartar la mirada mientras señalaba con el dedo índice la ventana. Los tres miramos al frente y vimos que, tras minutos o años, habíamos emergido del mar de escombros blancos y entrado en un vacío de colores arremolinados, rojos y amarillos furiosos, que giraban hacia adentro y convergían en un punto central blanco. Ese punto me hacía sentir descentrado. Era un blanco, de alguna manera, más aterradoramente ausente y desorganizado que el negro del espacio. Peor, incluso, que el negro del medio. «No lo mires», susurró finalmente el capitán Becker, con una lágrima en el ojo. «Nunca volverás a ver nada más». «Nos dijeron que miráramos», grité, apartando la mirada al instante. Sentí un ligero picor en el ojo, como si tuviera un pelo, y luché. Intenté desesperadamente sacármelo. «Becker, por favor», sollozó Carmen, dejando de lado la formalidad y cayendo de rodillas. Una vez que la picazón se calmó, o al menos pareció calmarse, logré concentrarme en ella de nuevo. Parecía más joven que yo. Con cara de niña y cabello rubio, su cuerpo empezaba a verse pequeño y delgado, con la ropa demasiado grande, como le había pasado a Penley. «Capitán», empecé. «Creo que debería echarle un vistazo a su esposa». Mantuve la mirada fija en Carmen, principalmente para evitar volver a mirar la ventana. Mis ojos por fin se sentían más relajados, menos como si un alambre se enroscara a su alrededor, clavándose en mis retinas hasta que nunca más volvería a ver nada más que ese blanco cegador. «Te amo», susurró Carmen, con su voz mucho menos ronca, mucho menos desgastada por el tiempo. Esto pareció sobresaltar al capitán. Finalmente, con visible esfuerzo, el hombre apartó la vista del embriagador centro del universo para contemplar a su esposa, y entonces se estremeció y emitió un gemido de dolor y desgarramiento. «Cariño», graznó, tropezando hacia ella. Carmen ya era una adolescente, una niña con ropa demasiado grande. Becker finalmente recuperó su aspecto vagamente humano y corrió hacia ella, antes de arrodillarse junto a ella. «Tengo miedo», susurró su esposa mientras volvía a ser una niña, rejuvenecida, de 10 a 9, y luego a 8 años. «No tengas miedo, cariño», sollozó Becker, acunando a la niña que se encogía bajo su ropa de adulta. «Arreglaremos esto. Te llevaremos a la cámara de criostasis. Siguen ahí fuera», le recordó con voz infantil, señalando con su cabeza pequeña la pasarela que había más allá de la sala de control. Los sonidos de esos gusanos arañando la puerta aún se oían débilmente. «No lo lograríamos. Y no quiero quedarme sin Blanca. No quiero convertirme en Penley. Por favor, no». De repente, dejó de hablar. Al convertirse en bebé, parecía que las cuerdas vocales de Carmen habían dejado de funcionar o que su cerebro había olvidado cómo hablar. Había perdido los años de aprendizaje necesarios para hacerlo. Y entonces vino el verdadero horror. Becker sacó al bebé de la camisa, llorando con ella, llorando mientras soportaba el lento, agonizante y retrógrado final de su verdadero amor. Carmen regresó a un estado fetal, luego a uno embrionario, luego a montículos de ser cada vez más pequeños, a células demasiado pequeñas para verlas. El capitán tembloroso miró fijamente sus palmas vacías. Su esposa había rejuvenecido hasta convertirse en nada. Había dejado de existir. Me desplomé en el suelo, tan aterrorizado y psicológicamente destrozado como el capitán que tenía delante. Mi única esperanza era que el hombre en el suelo hubiera recuperado su humanidad, que fuera lo suficientemente humano como para llevarnos a casa. Pero entonces, el llanto de Becker cesó y se puso de pie con la mirada vacía antes de regresar al panel de control. Volvió a mirar con añoranza el centro del universo por la ventana. «Tenemos que regresar», susurré, señalando con la cabeza la cápsula de emergencia fijada al costado de la nave, accesible, por suerte, desde la sala de control. «Tenemos que abandonar la nave. Solo hay una manera de recuperarla, Harrow. Y sabe que lo haré», balbuceó. «Haré lo que sea para traerla de vuelta». «Se ha ido Becker»,
grité, dirigiéndome a la escotilla de emergencia. «Tienes que subirte a la cápsula de escape ahora». «No tenemos libre albedrío», susurró Becker. «Somos fragmentos de materia que han sido convocados de vuelta a su punto de creación en el principio, el medio y el fin del universo. Estamos aquí para reiniciarlo todo, para llevar la Iris 10 a ese corazón blanco, para contraer el universo para que pueda expandirse de nuevo. Es circular». Me deslicé silenciosamente en la nave de escape. La puerta se cerró y la voz de Becker continuó sonando por los altavoces mientras el motor de la cápsula arrancaba. Becker susurró: «Así no termina, Harrow. Así empieza». «No voy a morir aquí, capitán», dije mientras la cápsula de escape se desprendía. «Ya lo hemos hecho y lo haremos», respondió. «Morirás en círculos y círculos y círculos y círculos». Mi pecho se apretó. El hombre del dólar. Siempre había sido el capitán Becker. Y mientras mi cápsula de escape se alejaba de Iris 10, que se dirigía hacia el centro blanco del universo, los horribles rojos y amarillos del medio tiraron y tensaron, y todos se contrajeron. Todos colapsaron hacia esa nave que se dirigía al corazón de todo. Corrí tanto desde el final como desde el principio del universo. Crucé nuevamente el umbral y me encontré regresando a la Tierra en 2025 con una historia imposible que contar. Temo la falta de libre albedrío de la humanidad. Por mucho que lo intente, sufriré esta tortura eternamente. Volveré a ser un niño, acosado por mensajes, símbolos y entidades perseguidoras, todo culminando en un viaje al medio, donde una nueva nave espacial, Iris 10, se añadirá a ese eterno y creciente desguace de escombros blancos. Estamos, y siempre estaremos, destinados a regresar al centro del universo, destinado a morir en círculos y círculos y círculos y círculos.